Marcos 10:1 comienza diciéndonos: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Pero Jesús enseñando. Hermanos, quiero que veamos, intentamos que el escenario del ministerio de Jesús ahora ha cambiado, pero la misión de Jesús permanece. Jesús ha salido de Galilea, donde ha estado el mayor tiempo de su ministerio, y junto a sus discípulos va de camino a Jerusalén. Los discípulos Pedro, Juan y Jacobo acaban de ser testigos de la gloria de Jesús en su transfiguración. Nosotros escuchamos eso el domingo pasado, pero pronto todos los discípulos serán testigos de su crucifixión. Jesús sabe lo que le espera. Ya lo ha anunciado en 2 ocasiones a sus discípulos. Y en este capítulo vemos afirmado una tercera vez: Jesús va a morir. Él sabe que para esto Él ha venido. Sus discípulos no han entendido aún la plenitud de sus palabras, pero ahora Jesús es específico y les dice en Marcos 33, 10, 33 y 34: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Es la primera vez que Jesús les dice el lugar que todo lo que ya había predicho acontecerá. Jesús va a morir. La cruz le espera en Jerusalén, pero la muerte no es el final, porque Jesús resucitará al tercer día. Pero nuevamente sus discípulos no lo entienden. Cada vez que Jesús ha anunciado su muerte, lo vimos en el capítulo 8, 9 y ahora 10, los discípulos han respondido incorrectamente. Su entendimiento de quién es el Mesías está incompleto, y como está incompleto, es incorrecto. Pero Jesús les ama y nos ama a nosotros. Por eso permanece fiel en su caminar hacia Jerusalén. Y ahora la pregunta a nosotros: pero ¿cómo entonces respondemos ante Jesús? ¿Cómo respondemos ante aquel que, como dice Hebreos, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza? El que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Te has preguntado cuál es nuestra respuesta ante este Jesús? ¿Has considerado las respuestas de aquellos que vivieron durante el tiempo de Jesús para aprender de ellos? En medio de este momento del ministerio de Jesús, en el capítulo 10, Él va de camino a cumplir su misión de rescate por la cruz. Y en Marcos 10 nos invita a aprender de 3 encuentros con Él. Y ese va a ser la predicación, la línea que busco seguir para que nosotros podamos aprender de estos 3 encuentros. Primeramente miraremos a los niños. Y miraremos, ¿para qué? Para que aprendamos de la humildad de los niños. Segundo, miraremos al joven rico. ¿Para qué? Para que podamos aprender de la pobreza del joven rico. Y por último, aprenderemos de la fe de un ciego. Así que comencemos mirando la humildad de los niños.
Marcos 10, 13 al 16 nos dice, y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no os lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Yo soy padre y la bendición que yo veo como padre cuando veo a mis hijas es algo tan especial para mí. Y el sábado por la mañana, ver la alegría de mi bebé Hannah, que papá estaba en casa después de un día de trabajo, siempre me llena de gozo. Si papá sale de su presencia, donde quiera ella está, ella rápido llama a papá. Hoy guiando por la mañana, todo era papá, papá, papá. Qué hermoso, hermanos. Así que en ese contexto, con un corazón de padre, les pregunto, ¿se han detenido a pensar cuánto Jesús ama a los niños? Este texto nos señala su indignación con sus discípulos cuando vio que reprendieron a aquellos que traían a los niños. ¿Por qué pasó eso? Pues para ese tiempo, para el tiempo del imperio romano, los niños, hermanos, eran menospreciados, eran considerados inferiores. Es más, eran considerados de muy poco valor, si alguno. Esto es lo que llevó a los discípulos a reprender a aquellos que traían los niños. Entendían que Jesús estaba demasiado ocupado para poder atenderles. ¿Acaso ha cambiado el valor en el mundo por los niños de hoy día? Escuchamos muchas frases como la niñez es nuestro futuro, pero con esas frases el mundo muchas veces busca ocultar que moralmente nuestra sociedad aún no reconoce el valor del niño como creación del soberano. Jesús usa este momento para enseñarle a sus discípulos y a nosotros que tenemos mucho que aprender de los niños para entrar en el reino de Dios. Como padres tenemos que aprender de nuestros hijos e hijas. Si no fuese porque Jesús nos llama a hacerlo, pregunto, ¿lo harías? Probablemente no. Pero Jesús nos dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Claramente nosotros no podemos regresar al tiempo, ¿verdad?, para volver a ser niños. Así que Jesús no se está refiriendo a la edad, Él no está señalando la edad de los niños. Tampoco está señalando la conducta. Y hay una palabra en inglés que yo creo que ayuda a describir esto, que es ser childish. O sea, que no nos está llamando a ser inmaduros como los niños, sino nos está llamando a ser childlike. Nos está llamando a ser como niños. ¿Y a qué se refiere ese ser como niños? Bueno, hermanos, Jesús nos invita a aprender de la humildad de los niños. Dada su condición, estos niños vivían sin poder propio, en total dependencia de otro, confiando en otros para su bendición. Nuestra respuesta en humildad reconoce que nosotros venimos sin poder propio y con esperanza ante Jesús. El Salmo 138:6 nos habla de lo que el Señor espera y busca de una respuesta humilde. Y nos dice de tal forma, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. El Señor nos llama a que vengamos con esa humildad ante Él. Reconocemos que nosotros somos impotentes, sin poder de salvarnos a nosotros mismos. Ojo, la altivez y la soberbia quedan excluidos, no pueden coexistir con la humildad. No existe tal cosa como un orgulloso humilde. Eso no puede existir.
Venimos ante Jesús con manos vacías, sin nada que ofrecer ni dar, pero listos a recibir de Él, porque Él es nuestra única esperanza. Venimos a Jesús dependientes de Él como los niños. No es complicado, hermano. No es algo que nosotros tengamos que hacer o de una forma, sino que venimos sin complicación. Ser como un niño es depender de otro. Nuestra condición es simple y sencilla. Dependemos plenamente en Jesús, completamente, para entrar en el reino de Dios. Venimos confiando porque Él nos ama y quiere bendecirnos. Hemos visto su indignación con los discípulos. Es una palabra muy fuerte. Estar indignado es en el Nuevo Testamento, en el escrito original. Este es el único uso en todo el Nuevo Testamento donde se dice que Jesús se indignó de tal forma. Jesús quiere que lleguemos como niños. Vemos su amor por nosotros en la cruz. Mirando y buscando, encontré el pastor Sujel Michelet. Me gustó mucho cómo él explica el amor de Dios en aquella cruz. Él dice: Dios en su amor y misericordia pagó el precio de nuestro pecado con su muerte, cuyo precio fue requerido por su propia justicia. O sea, Dios mismo paga el precio que Él demanda. Y nosotros ahora tenemos acceso al Padre porque confiamos en el Hijo, y su bendición nos lleva a ser a nosotros adoptados y ser hijos. Venimos confiando. Juan 3:1 nos dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ven esa relación de venir como un niño y llegar a ser un hijo? Eso es hermoso, hermano. Jesús nos dice que es necesario ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Llegamos a Jesús humildes, sin poder propio, en total dependencia y confiando en Él solamente. Ahora, es en este contexto, bajo esta enseñanza que acabamos de ver, que se acerca a Jesús aquel que representa todo lo opuesto a ser como un niño, el joven rico. Miramos entonces lo que podemos aprender de la pobreza del joven rico. Marcos 10, 17 al 31 nos dice en todo el Evangelio, en Marcos, Lucas, en Mateo, nos habla un poco de este joven y nos dice, primero, que él poseía muchas posesiones. Y era importante contextualizar eso porque hay ocasiones hoy día, quizás en nuestra realidad en Estados Unidos, que puede haber personas que poseen muchas posesiones, pero en nuestro contexto quizás no lo consideraríamos rico. Pero en la Biblia, en Lucas, él es más claro y dice que él era sumamente rico. O sea que las posesiones que tenían eran posesiones de valor. También en Lucas se nos dice que era un hombre prominente. Era un joven rico y era un joven que tenía poder. Y a la luz de esto puede parecer contradictorio que le acabo de llamar o acabo de decir que vamos a mirar y hablar de la pobreza del joven rico. Pero hermanos, ante Jesús, Él era extremadamente pobre. Voy a leer del verso 17 al 22. Nos dice: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó
Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Este joven tenía una pregunta muy importante que tenía que hacer. Yo diría que era la pregunta más importante de su vida. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Al conocer que Jesús pasaba por el camino, este joven quizás vio como su oportunidad de justificarse como digno de heredar el reino de los cielos. Pero él estaba muy equivocado. La acción externa del joven al correr y arrodillarse no oculta su verdadera condición ante Jesús. Este joven rico en estándares del mundo, en lo que este mundo dice que es riqueza, está arrodillado frente al único y verdadero Dios hecho hombre. Es tanta la riqueza de nuestro Rey Jesús que ese joven realmente era un mero mendigo ante él. Su bancarrota espiritual y socioeconómica, su estatus, está en clara distinción con la riqueza de Jesús. Pero el problema, hermano, es que el joven está ciego a esta realidad. Jesús confronta al joven primeramente por llamarle bueno. En la sociedad judía esto era inconcebible, no se le llamaba a otro bueno. ¿Por qué? Porque los judíos reconocían que Dios es bueno y como tal evitaban usar esa palabra para hablar de una persona, pues temían blasfemar, incluyendo maestros. No llamarían a un maestro bueno. Sabemos nosotros que Jesús es bueno, sabemos que Jesús es Dios, pero este joven ni siquiera conocía a Jesús. Y era necesario que Jesús lo corrigiera y lo dirigiera hacia la bondad de Dios y no hacia su propio buscar de justificarse. Las palabras usadas por el joven al hacer su pregunta revelan que él tenía un problema, un grave problema de entender quién era Dios. Preguntar qué haré para heredar la vida eterna da a entender que él veía la vida eterna como algo que se heredaba, que se ganaba. El joven cree que depende de lo que él puede hacer. Pero en el verso 19 Jesús le responde con la verdad. Alcanzar la vida eterna requería seguir fielmente, completamente los mandamientos. Conociendo la condición del joven, comenzó con aquellos que se pueden expresar externamente, los mandamientos de Dios hacia nuestro trato con el prójimo. Ahora, cuando yo meditaba en este momento, yo tenía que hacer un paréntesis en este momento. Quiero que podamos entender algo especial que está ocurriendo y elevar nuestra apreciación por lo que está ocurriendo. Jesús es Dios. Por lo tanto, el Hijo estuvo con el Padre y el Espíritu Santo en el monte Sinaí cuando daba estos mandamientos a Moisés. Ese joven está ante aquel que dio los mandamientos para Israel poder seguir y caminar en comunión con Dios. Así que nuevamente queda descubierto completamente la pobreza de ese joven rico, la grandeza y riqueza de nuestro Señor y Salvador y Dios Jesús. El joven rico, al Jesús acordarle o llamar su atención a esos mandamientos, el joven le responde que había seguido esos mandamientos desde su niñez, desde su juventud. O sea, qué fácil. Muchos en el aspecto del trabajo dirían, done, listo, ya estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero Jesús, mirándolo, lo amó.
y le dijo, una cosa te falta. Una cosa. Puede estar bien cerca, pero te falta una cosa. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pensemos en eso un momento. Jesús ama a este joven. Jesús le está haciendo el llamado que transformaría la vida de este joven completamente. No solo tendría tesoros en el cielo, tendría el tesoro más grande que pueda tener en Cristo Jesús. La pobreza del joven queda descubierto totalmente al Jesús decirle esto. ¿Ves? Cuando dice que el joven fue afligido, la palabra que usan de la aflicción que sintió ese joven es, imaginen cuando viene una tormenta y de momento el cielo va oscureciéndose. El rostro de este joven empezó a oscurecerse al reconocer el llamado que Jesús le estaba haciendo. Y en ese momento quedó descubierto cuán pobre él era, pues su Dios era la riqueza. Él quería que Jesús le diera algo por hacer, no a alguien en quien creer o depender. No reconocía su pobreza y como tal no veía la gracia de Dios en la respuesta de Jesús. Hermano y amigo, ¿reconoces tú tu pobreza ante Jesús? ¿Entiendes que la deuda por nuestro pecado, por tu y mi pecado y reconciliación con Dios solo puede ser pago por Cristo? ¿Entiendes que es impagable de nuestra parte? Es una deuda impagable. Nosotros no lo podemos pagar. Pero Jesús sí lo pagó. El pastor y teólogo fallecido R.C. Sproul dijo en una ocasión: las únicas obras de justicia que sirven para justificar a un pecador son las obras de Cristo. El joven se abrazó de su pobreza, incapaz de soltarlo, incapaz de alcanzar la salvación. Jesús mismo dice que es difícil. Es más, dice que es imposible para el hombre. Pero hermanos, todo es posible para Dios. Mirando el contexto de Estados Unidos, el pastor C.J. Mahaney en un momento recalcó que el mayor reto que enfrenta la iglesia en Estados Unidos no es la persecución del mundo, sino la seducción del mundo. Hermano, no seamos seducidos por la mentira de este mundo de falsa riqueza, de autojustificación. No seamos engañados. Nuestras obras nunca podrán salvarnos. El mundo nos dirá que estamos bien. Al mundo le gusta empequeñecer la gravedad del pecado, pero Dios no empequeñece el pecado. El perdón del pecado requería un alto costo. Requería la muerte de Jesús. Guardemos, hermanos, nuestros corazones para Dios y aprendamos de la pobreza del joven rico. Respondamos a Jesús reconociendo nuestra pobreza fuera de Él y riqueza solamente en Él. Respondamos reconociendo que la salvación es una obra completamente de Dios y no de nuestras obras. Respondamos de tal manera que Jesús determine quién somos y no el mundo. Ahora veamos el tercer punto, el tercer encuentro, un hermoso encuentro, hermanos. Pues acercarnos a Jesús en humildad, en humilde dependencia total de Él, tiene que estar acompañado, amados hermanos, de fe en Él. Aprendamos de la fe de un ciego, Bartimeo. Verso 46 al 52 nos dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciendo: anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Acuérdense, era ciego. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Hermanos, Bartimeo era en ese día lo que hoy nosotros podríamos comparar con un deambulante de nuestra ciudad. Para muchos un estorbo, otros simplemente ni siquiera reconocen su existencia y mucho menos su valor como una persona hecha a la imagen de Dios. La mayoría de las personas lo ignoran y lo evitan. Pero una pregunta: ¿los ves como Jesús los ve? Y la pregunta ahora pasa al próximo: ¿y tú te ves como ellos? Bartimeo reconocía su condición, totalmente dependiente de otros, sin poder sanar su ceguera, sin poder proveer por nada para él. Dependía, mendigaba. Pero todo cambió, pues Bartimeo había oído de Jesús. Quizás había oído de los milagros y de las sanidades que Jesús había hecho. Quizás su oído prestó mayor atención y su corazón sintió esperanza al escuchar sobre la sanidad de los ciegos. Bartimeo sabía que Jesús podía sanarle, y aunque estaba ciego, veía más claramente que sus propios discípulos. Al clamar al Hijo de David por misericordia, él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Y en el lugar donde él estaba, que pasaba la multitud hacia Jerusalén para la Pascua, nos deja saber algo importante. Él o había escuchado a otros decir que Jesús era el Mesías, o él mismo había entendido que Jesús era el ungido prometido. Fuese como fuese que él llegara a esa conclusión, él sabía que esta era su oportunidad de clamar por misericordia, y no permitió que nada ni nadie impidiera que Jesús le oyera y que él pudiera llegar a Jesús. Jesús está de camino a Jerusalén para morir en la cruz, firme en su misión, enseñando a los discípulos cómo seguirle, rodeado de una multitud, pero se detiene para sanar a Bartimeo. Hermanos, este es el último milagro de sanidad que vemos hecho por Jesús en el Evangelio de Marcos. Jesús ha oído el clamor por misericordia, ha llamado a Bartimeo a venir a él, le ha pedido a Bartimeo que desea, ha oído la petición de Bartimeo y lo ha sanado. Pero más que eso, lo ha salvado por su fe. Por su fe en él, en Jesús. Jesús le dice a Bartimeo que se vaya, que su fe lo ha sanado. Y al instante recobró la vista, pero no se fue. Bartimeo no se fue. Y no es que Bartimeo desobedeció a Jesús, es que Bartimeo sabía que su lugar era el de seguir a Cristo. El doctor John Krasnick dijo en una ocasión: Bartimeo nos brinda un claro retrato del discipulado. Él reconoció su incapacidad y tuvo fe en Jesús como aquel que mostraría la misericordia llena de gracia de Dios. Y cuando pudo ver claramente, comenzó a seguir a Jesús. Preguntémonos, hermanos, ¿verdaderamente reconocemos nuestra incapacidad? ¿Reconoces tu incapacidad? ¿Reconoces la grandeza de Jesús?
¿Has puesto toda tu fe en Jesús para salvación sabiendo que Él es grande en misericordia? ¿Estás siguiendo a Jesús como discípulo? ¿Estás dispuesto a servir y sufrir con Él? ¿Ha sanado Dios tu ceguera espiritual o sigues ciego? Son preguntas muy importantes que espero que puedan reflexionar en esta semana. Para concluir, quiero llegar a un tesoro que se encuentra en Marcos 10. Y obviamente es el Evangelio, eso todo es tesoro, rico tesoro. Jesús es nuestro tesoro. Pero hay un verso aquí muy importante. Muchos han dicho que en este verso se resume todo el Evangelio de Marcos. Y es Marcos 10:45 que dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pastor John Piper dice de este verso: Marcos 10:45 hace que el cristianismo sea verdaderamente buenas nuevas. Que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Ninguna otra religión, ningún otro líder religioso hizo ni puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. En este texto encontramos el mensaje central de este evangelio. Todo lo demás que está escrito en este evangelio apunta a esta realidad. Cristo vino a servir y dar su vida por nosotros. Nosotros, hermanos, éramos esclavos del pecado, condenados a una eternidad separados de Dios. Pero Jesús, Dios con nosotros, entró en la historia en el momento indicado para salvarnos. El eterno, el eterno, sin tiempo, sin límite, entró al tiempo. El creador entró en su creación para rescatarla. En amor, Él pagó el precio que su justicia requería. Así que, ¿cuál debe ser, hermanos, nuestra respuesta ante Jesús? Primeramente, respondamos en humildad. Respondamos sabiendo que nosotros venimos sin poder propio. Venimos dependientes y confiando en Jesús totalmente. Respondamos, hermanos, en total dependencia de Jesús, reconociendo nuestra pobreza fuera de Él y riqueza solamente en Él. Reconociendo que la salvación es una obra de Dios de principio al fin, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras obras. Y reconociendo que es Jesús quien determina quién nosotros somos y no el mundo. Respondamos en fe y sigamos a Jesús. Mirando a Bartimeo, reconozcamos nuestra incapacidad y la misericordia de Dios para sanar nuestra ceguera y para darnos vida eterna. Hermano, amigo, si aún no has respondido, ¿cuál será tu respuesta ante este Jesús? Quizás dirán: no es el tiempo. Pero quiero terminar con este verso para exhortarles de que es el tiempo. 2 Corintios 6:2 nos dice: pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Respondamos a Jesús correctamente.